En las próximas horas veremos, porque el Congreso de los Diputados votará una iniciativa del Partido Popular para que sea declarado presidente electo o reconocido como presidente electo Edmundo González, exiliado en España desde hace 3 días, en contra del criterio del gobierno y del Partido Socialista y de todos sus socios, menos el Partido Nacionalista Vasco, que va a apoyar esa proposición no de ley. Eso no obliga al gobierno a que ese reconocimiento a partir de ese momento sea oficial. No le vincula, pero evidentemente le deja en mal lugar y cuestiona, una vez más, el papel de Sánchez a la hora de valorar o no el poder legislativo. Ya dijo que él era capaz de gobernar sin el concurso del Poder Legislativo, en un alarde de autocracia bastante notable, y lo va a demostrar. Efectivamente, el Congreso me insta a que yo, después de aprobarlo, a que yo reconozca al líder de la oposición de Venezuela y ganador de los comicios como presidente electo. Pues miren ustedes, no lo voy a hacer. María Alonso, cuéntanos, ¿cómo está la cosa? Pues Antonio, bronca. Un día más continúa esa bronca política por el reconocimiento del líder opositor venezolano, de Edmundo González Urrutia, como presidente elegido legítimamente en las urnas. Estamos a la espera de ver qué caso va a hacer Pedro Sánchez de la Cámara Baja cuando el pasado sábado decía esto. Vamos a avanzar con determinación en esa agenda, con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo. Sánchez parece decidido a no atender la petición del Legislativo de reconocer a Edmundo González tras haber anunciado lo que acaban de escuchar. Está dispuesto a gobernar sin el concurso del Legislativo. Pero mañana, salvo sorpresa mayúscula, saldrá adelante esa propuesta. Mientras tanto, esta tarde el Congreso de los Diputados ha debatido en un pleno pues esa propuesta del Partido Popular para reconocer a ese hombre, Edmundo González, como presidente electo de Venezuela. Este pleno vuelve a poner de manifiesto una vez más la fragilidad parlamentaria del PSOE de Sánchez. Esta propuesta de reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela ha sido una iniciativa del Partido Popular y previsiblemente saldrá adelante porque cuenta con los apoyos que tienen aquí: Vox, UPN, Coalición Canaria y, atención, también el apoyo a favor del PNV, socio habitual de Pedro Sánchez. Lo ha anunciado hoy su portavoz, Aitor Esteban. No sé si va a perjudicar o no a la posición de intermediación de España, pero sí, lo que sí tengo claro es que la oposición democrática venezolana quiere ese reconocimiento. Y por lo tanto, ya les digo, no sé si esto se va a torcer, porque aquí en este Parlamento hay gente especialista en ser patosa, pero el Partido Nacionalista Vasco, si todo discurre normalmente, votará a favor. Bueno, esto deja al PSOE otra vez en una situación complicada, le pone contra las cuerdas. Desde el Partido Socialista aseguran que no van a dar a nadie por ganador, por vencedor, hasta que se conozcan las actas. Esa es la versión del PSOE, lo ha dicho su portavoz, Patxi López. Las actas son necesarias para dar ganador a uno u otro. Todos podemos tener el convencimiento íntimo de que Edmundo es el ganador, pero la realidad se plasma en las actas. Y desde el Partido Popular lo que dicen es que aquí no valen las medias tintas. O se está con Maduro o se está con la democracia. Patxi López replica a Miguel Tellado. ¿Cómo? Elevando el tono. Que un expresidente del gobierno de España se haya prestado a blanquear al régimen de Maduro es grave. A nosotros lo que nos gustaría es que el Partido Socialista no tenga dudas entre apoyar a Nicolás Maduro o defender la democracia. Ahora, ¿dónde está la indecencia de esta enmienda? Pues se lo voy a decir, en las palabras del señor Tellado, que cada vez que habla lo hace exclusivamente para vomitar insultos. Es lamentable que el Partido Popular tenga un portavoz así, un portavoz que ha arrasado con la educación y con el respeto imprescindible en política. Bueno, ¿y qué dice de todo esto el presidente de gobierno? Bueno, Pedro Sánchez está en su viaje oficial por China y desde allí, según hemos podido saber, Sánchez en Corrillos se ha referido a la crisis en Venezuela y al papel destacado que está jugando España. Dice Sánchez que dar asilo a Edmundo González es un gesto de humanidad y que hacer de esto una lectura política es inapropiado. Por cierto, Antonio, también atentos a esta que publica esta información de Voz Populi, porque con este asilo político que el gobierno ha concedido a Edmundo González, Urrutia supone que no podrá ejercer actividades políticas aquí en España. Muy bien, pues ahora hablaremos más de todo esto. Antes de nada, saludo ya a Federico Trillo, que fue presidente del Congreso de los Diputados, exministro de Defensa. Buenas noches, don Federico, ¿cómo está usted?
Muy buenas noches, don Antonio. Me alegra mucho verle también. Y buenas noches a todos. ¿Se imagina usted, Aznar, en tiempos suyos, decir que yo voy a seguir adelante, pase lo que pase, con o sin el concurso del Parlamento, del Poder Legislativo? Yo lo que quiero es seguir en la Moncloa y punto. ¿Qué? Bueno, esa es una afirmación. No se puede pasar por alto esta afirmación del señor Sánchez, de ninguna manera. O bien es un ignorante profundo de lo que es el sistema constitucional español, o es, como usted bien ha señalado al principio, un autócrata o con vocación de autócrata. O es ambas cosas, y yo me temo que esto último es la verdad. Estamos ante un personaje que, aparte de ignorar gravemente, ignorar permanentemente la Constitución española, pues lleva una voluntad claramente autocrática, porque no se puede olvidar, y lo digo porque los espectadores no están obligados a saberse entera la Constitución, pero al menos sí a recordar que su artículo primero, es decir, el primero, el frontispicio de la Constitución, es que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, lo dice la Constitución, la monarquía parlamentaria. ¿Qué significa? Que el rey es el jefe del Estado y gobierna a través de un gobierno elegido por el Parlamento. Y por tanto, el gobierno es un mandatario del Parlamento, de la mayoría del Parlamento. No puede desvincularse de esa mayoría. Si esa mayoría no existe o hay otra alternativa, se le sustituye. Si no la puede sostener, se disuelven las Cortes. Pero lo que no puede un gobernante parlamentario es decir que va a gobernar de espaldas al Parlamento. Eso no lo habría dicho Aznar jamás. Pero yo creo que ningún gobernante democrático puede aceptarlo. Y vamos más allá. Ahora se plantea la posibilidad o no de sacar adelante unos presupuestos generales del Estado. Todos creemos que va a ser imposible, en la medida en que el partido que puede darle esa llave para aprobarlos es Junts, y ya le rechazó el techo de gasto, que es paso previo para que las cuentas del Estado lleguen al Parlamento y sean debatidas y aprobadas. Si no hay presupuestos generales del Estado, ¿qué sentido tiene que Sánchez resista 3 años hasta el final de la legislatura? Pues ahí estamos, eso es lo que él está preparando. Él va, como dicen los ingleses, pavimentando el camino, preparando el camino con este tipo de afirmaciones y de acciones. Esta afirmación y otras muchas actitudes, es decir, él está usando el sistema español para gobernar y ignorar absolutamente el ordenamiento jurídico. Hoy, por ejemplo, luego lo veremos en la proposición no de ley, no voy a hacer caso de ella, no, sí tiene que hacer caso de ella. Mire, antes decía que el Estado español es una monarquía parlamentaria. Él está incumpliendo sistemáticamente eso al dejar solo viajar al rey. El rey no puede viajar solo. La monarquía parlamentaria tiene un rasgo. El rey no puede actuar solo. Y el rey no puede equivocarse. Son dos adagios de la monarquía parlamentaria británica que son la base de su funcionamiento. Entonces, aquí, cuando viaja el rey, tiene que ir siempre refrendado con un ministro que lo acompaña. Ha ido a visitar a las Fuerzas Armadas a los países nórdicos, a nuestros desplazados en Lituania o en Letonia. Y ha ido solo la ministra de Defensa le acompañó el último día. Ha ido a la toma de posesión de un primer ministro nuevo en Santo Domingo, y como no le gusta al gobierno de Sánchez, no le ha acompañado a ningún ministro. Eso es una barbaridad, eso es impensable en una monarquía parlamentaria, y tantas otras cosas. Mañana empieza a aparecer los debates de la tan traída y llevada, de la que tantas veces hemos hablado, ley de amnistía, rotundamente inconstitucional. Vamos a ver qué dice el Tribunal Constitucional, porque también esa es otra. Va ocupando las instituciones como si fueran un cortijo, como acaba de hacer con el Banco de España e incluso con su servicio de estudios. Por tanto, no nos extrañe nada si no consigue sacar los presupuestos adelante, en los que negociará con todo, porque esta tarde he escuchado a la ministra de Hacienda y dice, si no se comportan con ese acento y esa cosa lorafroesca que tiene, si no se comportan las comunidades autónomas del PP, no les daremos los 11 millones, pues ni que fueran suyos. ¿Pero esto qué es? Lo que tiene derecho una comunidad autónoma, lo que tienen derecho los españoles, no lo regala el gobierno, y menos aún la ministra de Hacienda ni ministro alguno. Pero como piensan que el Estado es suyo, pues así andan, y si no salen los presupuestos seguirán adelante. ¿Qué opina don Federico del hecho de que efectivamente mañana el Congreso vote seguramente, y lo va a hacer así, en favor de que sea reconocido como presidente legítimo de Venezuela quien ganó las elecciones, Edmundo González, ahora exiliado en España, y el gobierno, pues esa propuesta aprobada por mayoría en el Parlamento, no lo tenga en cuenta y no quiera reconocer, basándose la excusa en que, claro, si no hay actas, pero oiga, es que las actas tiene que publicarlas el dictador, y el dictador no quiere porque reconocería su derrota. Entonces, ¿ve usted ese paso adelante?
Aparte, Corina Machado ha publicado unas cuantas, él no ha publicado ninguna. Edmundo González ha ejercitado su derecho de asilo porque se encontraba perseguido, ha dicho, amenazado en Venezuela. Por tanto, ya está reconociéndose, al darle el asilo a España, que hay una situación de anomalía autocrática después de las elecciones en Venezuela, al perseguir, amenazar y coaccionar, ha dicho él mismo, al supuesto ganador, presunto ganador, y yo creo que ganador de las elecciones. España lo que tendría que haber hecho es darle asilo en la embajada, no traerlo para acá, porque al traerlo para acá el favor se lo ha hecho a Maduro. ¿Y quién ha sido el mediador? Ha sido el mediador Rodríguez Zapatero. ¿Quién le ha nombrado mediador? Que ahora dicen que hay que reconocer los trabajos de Rodríguez Zapatero, pero ¿quién le ha enviado allá? ¿Quién ha sido? ¿El gobierno de España? Que lo diga, porque hasta ahora no se había reconocido que el señor Rodríguez Zapatero era mediador del gobierno de España, y menos aún de la Unión Europea. Esta tarde la señora Narbona se ha permitido decir que España no debiera reconocer la victoria de Edmundo González porque tenía que hacerlo primero la Unión Europea. Pero vamos a ver, ¿sabe la señora Narbona, por razones, aunque solo fuera de proximidad, de pareja, que la Comisión Europea, la Unión Europea, no tiene competencias de política exterior propias? Por eso el señor Borrell no es comisario, sino simplemente representante. Algún Estado de la Unión Europea tiene que empezar ese reconocimiento para que luego lo haga el Consejo. El adecuado y el indicado para hacerlo es precisamente España, por los tradicionales vínculos históricos y de todo orden que tiene con Venezuela. Y por tanto, lo que hay que hacer mañana, sin más demora, es reconocer esa victoria por la que clamaban miles de venezolanos exiliados esta tarde en la puerta de las Cortes. A ver, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo, en primer lugar, me gustaría ratificar unas palabras que decía el exministro, de que el Gobierno, en teoría, está obligado a acatar y hacer lo que hace el Parlamento. Y lo que va a hacer mañana el Congreso de los Diputados es aprobar una proposición no de ley que en teoría no sirve para nada, en la que insta al Gobierno a hacer algo, pero si el Congreso lo aprueba, el Gobierno se supone que está obligado a hacerlo. Desgraciadamente, yo en el Congreso he visto más de una ocasión que se aprueban proposiciones no de ley con un Gobierno o con otro y luego eso no se aplica. Pero en este caso creo que valdría recordar el argumento que ha utilizado Pedro Sánchez, por ejemplo, este mismo año con la legitimidad de la amnistía. Con gran parte del país en contra, él decía que la amnistía se tenía que aprobar por el mero hecho de que había una mayoría parlamentaria que decía que eso se tenía que hacer ley y había que conceder una amnistía. Por el mismo razonamiento, lo que mañana va a aprobar el Congreso de los Diputados debería obligar al Gobierno de España a hacer ese reconocimiento público de Edmundo González como presidente legítimo. Y la pregunta que le quiero hacer, Federico, es precisamente sobre el comunicado, las palabras que Edmundo González ha manifestado a su llegada a España. Ayer sabíamos, y él mismo lo expresó, que de alguna manera había llegado aquí con el deseo y la renuncia personal, ¿no?, de salir de su país, pero con el deseo de que eso sirviera para encontrar una solución pacífica, para evitar otras situaciones peores y que esto se pudiera reconducir. Y me gustaría saber si ve posibilidades reales de que la llegada a España de Edmundo González permita algún tipo de salida para que Maduro abandone el poder y se recupere la democracia y el sentido de lo que votaron los venezolanos, o realmente esa salida significa una claudicación del propio Edmundo con esas palabras a que él ya no va a volver a Venezuela y que, digamos, la oposición tiene que buscar otra solución. Pero yo creo, en primer lugar, que hay que reconocerle a Edmundo González el valor y la gallardía que ha tenido hasta el momento de su exilio, y que él mismo ha aclarado que estaba amenazado y coaccionado, es decir, no podía permanecer allí. No resuelve nada estando metido en la cárcel por Maduro, porque ni siquiera así Maduro hubiera reaccionado. ¿Qué ha hecho Zapatero, al parecer, y qué ha hecho España a través del ministro de Asuntos Exteriores y su representante allí? Lo que ha hecho es quitarle a Maduro el problema de allí. Claro. Y sacarlo. Lo podía haber metido en la embajada, es perfectamente legítimo, y haber aguantado la situación como está haciendo el pueblo venezolano en la calle, o en Madrid los venezolanos o en tantos sitios del mundo. No, el gobierno no ha contribuido para nada a eso. Y el hecho de que se oponga mañana a la declaración del Congreso no puede ocultar que es la voluntad de este gobierno aceptar la situación con este señor que tienen ustedes en pantalla, que nadie sabe quién ha mandatado para hacer esa mediación. Insisto,
Los competentes para un reconocimiento de un ganador de unas elecciones y de un gobierno son los gobiernos. La Unión Europea aún no tiene competencias de esa naturaleza. Lo podría hacer el Consejo Europeo, pero como conjunto de los presidentes del gobierno. Por tanto, algún gobierno tiene que ser el primero. Que el Partido Socialista se haya opuesto con el peregrino argumento de que ya lo hará el Consejo Europeo es una prueba más de que están en un conciliábulo a través de Zapatero para mantener a Maduro. A quien debieran haberle buscado una salida es a Maduro. Y ahí probablemente, generosamente, porque así son los gobiernos que están en democracia y quieren la libertad, le habrían autorizado a buscarle una salida sin que quede condenado allí. Eso es lo que tenía que haber trabajado el embajador de España y, en su caso, Zapatero, que tanto están poniendo, no en sacar al ganador de las elecciones. José Francisco, sí. Sí, don Federico, buenas noches. Yo quería volver a la primera cuestión, al primer tema de su intervención, ¿no? Sobre los efectos en la cultura política de España y de los españoles de declaraciones como las de Pedro Sánchez del pasado fin de semana, o determinadas actitudes o determinadas decisiones del gobierno. Es decir, usted, el desprecio por parte de determinados partidos políticos hacia los mecanismos de garantía básicos del Estado de Derecho, ¿tiene consecuencias en la concepción de la democracia? Es decir, ¿tendrá consecuencias en la percepción y en la comprensión de la democracia por parte de los españoles? ¿Llegará un momento en que tengamos que preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de la democracia en España? Pues me temo que por ese camino vamos, y eso es lo que se pretende. No quiero ser también aguafiestas, y menos de ustedes, que no los incluyo en el paquete ni les van a incluir, ya se lo garantizo, pero se aprobó el otorgamiento, al mismo tiempo que se quieren prohibir los periódicos digitales, de 100 millones de euros para determinados medios de comunicación. Ya sabemos todos en quiénes están pensando, que son todos esos que repiten apologéticamente las palabras de Zapatero, estas y otras. Y eso es lo que va, pues eso, haciendo desaparecer los resortes, va acolchando la conciencia social y va haciendo desaparecer la sensibilidad y la ilusión democrática. Por eso tenemos que ser muy firmes y muy claros. Yo creo que hay que estar mucho más en estas cosas y decirlas permanentemente. El señor presidente del gobierno tiene una voluntad autocrática de permanecer en el poder a cualquier precio, ignorando los resortes institucionales de la democracia, la monarquía parlamentaria, el Parlamento, los jueces, la Fiscalía General, todo, y ocupando las instituciones con amigos designados a dedo. Esa es la situación. Y no exagero nada. Hágame, señor Trillo, un vaticinio en este arranque de curso político a propósito de esta situación. ¿Cree que va a completar la legislatura? 3 años por delante, ojo, en estas circunstancias, con esa debilidad parlamentaria, sin presupuestos, sometido a los vaivenes de sus socios, que en algún caso le aprobarán algo, en otros casos probablemente se lo rechacen, etcétera, etcétera. ¿Así se puede gobernar? ¿Se puede mantener uno en el poder? Me pide una apuesta, y yo tengo que confesar a los oyentes que le siguen habitualmente que he perdido la apuesta que hice antes del verano, porque yo, cuando empezó a derivar por los vericuetos de la autocracia, dije, no pasa del verano, porque tiene el problema de la corrupción en su familia, en su mujer, en su hermano, de tantas y tantas cosas, y de el escape cada momento de una mayoría que era una mayoría fraccionaria y que no está cohesionada, y como hemos visto ya no funciona. Y dije, no llega el verano. Pues ha llegado y lo ha pasado. Entonces me pide un vaticinio que me cuesta mucho. Mi deseo, pero no puedo confundirlo con la realidad, es que, en efecto, los mecanismos democráticos funcionan y desde mañana, si sale esa proposición no de ley aprobada, ha perdido la mayoría y, por tanto, no se sostiene en una democracia, monarquía parlamentaria, un gobierno que ha perdido la mayoría. Y no digamos ya si no consigue sacar los presupuestos, que es la anualidad del funcionamiento del gobierno. No se sostiene. Pero veremos a ver, porque aquí estamos emprendiendo rutas muy equívocas y haciéndonos demasiado amigos de gentes como Maduro. Bueno, la última, venga. Yo, volviendo a Zapatero, al que hemos mencionado aquí varias veces, es curioso porque hoy se ha producido la paradoja en el Congreso, que mientras unos querían reconocer a Edmundo, otros se empeñaban en que el que había que reconocer era a Zapatero, que es uno de los grandes protagonistas también en esta historia. ¿Cuál es el papel real de Zapatero en todo esto? ¿Y puede Edmundo hacer oposición desde España? ¿Puede o estamos ante un nuevo Guaidó? ¿O es posible con la parálisis que tiene Europa con todo esto? Como bien dice, bueno, pues porque no hace política exterior. ¿Hay alguna posibilidad de que Edmundo pueda hacer oposición
desde España? Bueno, le contesto primero al tema de Zapatero. Es la gran incógnita, yo lo he formulado y me gustaría que lo formularan todos ustedes a diario. ¿Quién le ha enviado a hacer de mediador? ¿De mediador de quién? Porque hasta ahora solo sabemos que es de Maduro y por eso ha conseguido salir el señor González. Pero ¿quién le ha enviado a mediar? ¿Quién le paga esa mediación? Porque esto lleva sus gastos. ¿En qué va? ¿En nombre del Grupo de Puebla? ¿Cuál es su mandato? ¿Cuál es su título para ser mediador? No lo sabe nadie. Eso sí, quieren que se lo reconozca el Congreso. ¿Y saben ustedes por qué? Porque si mañana el Congreso reconoce la victoria de Edmundo González, Edmundo González sí va a poder hacer política en España. Porque un asilado no puede hacer política en el país que le da asilo. Pero un señor que el Parlamento ha decidido que es el que ganó las elecciones legítimamente, sí puede y debe hacer política en España y tener el respaldo de los partidos democráticos que lo han apoyado. Claro. Pues más claro el agua, efectivamente. Don Federico Trillo, gracias y buenas noches. Muchas gracias a ustedes, Antonio y compañeros. Buenas noches.